decir que los más de 6 millones de parados, paradas, los casi 2 millones de hogares con todos los miembros en el paro en todo el Estado y en el País Valenciano las 727.500 personas en paro, una tasa de desocupación que roza el 30%, un 55,7% de jóvenes menores de 25 años sin trabajo y 212.800 familias sin ingresos. Son una terrible losa que pesa sobre la clase trabajadora e impide una respuesta enérgica y definitiva contra la explotación laboral. Es ya el momento de reaccionar con energía y atacar los problemas de frente. Por eso, hacer horas extras es inmoral ante la situación. Hay que denunciar a aquellas empresas que obligan a sus trabajadores y trabajadoras a hacerlas. Cualquier herramienta puede ser útil. La denuncia, la protesta, la plantada, el boicot, el sabotaje, la huelga, en fin, la acción directa. Tampoco se puede tolerar estar trabajando sin cotizaciones, sin estar dado de alta en la Seguridad Social, sin tener derecho a prestaciones, al paro y el día de mañana sin pensión. ¿Qué somos? ¿Somos trabajadores con dignidad o somos esclavos? El objetivo prioritario es hacer bajar la cifra de los parados por la vía más directa, más inmediata y más eficaz. Esto es el reparto del trabajo y la riqueza. Se tiene que luchar sin vacilaciones por la reducción de la jornada a 30 horas semanales. Esto generaría muchos puestos de trabajo. También, en coherencia y con la misma intención, tiene que reducirse la vida laboral, reivindicando la jubilación voluntaria a los 55 años. La autogestión como herramienta es fundamental ante el paro. Cierre de empresas, ERES y demás represiones del capital. Desde la Asamblea de Personas Paradas os convocamos a la siguiente reunión, que se hará el próximo miércoles 8 de mayo a las 11 de la mañana en la sala Salvador Seguí, en el local de la Confederación General del Trabajo en la Avenida del Cid número 154 en Valencia, donde daremos cabida a todo tipo de propuestas que colectivamente nos ayuden a mejorar nuestra situación. Tenemos que estar organizadas y organizados. Solo uniendo esfuerzos podemos visualizar y exponer nuestra lucha. La lucha de los parados y las paradas. Es la lucha de la clase obrera, de la clase trabajadora. Adelante con ella. Os esperamos. Abajo la bancocracia. Abajo el capitalismo. Abajo la corruptocracia. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Salud!